Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Norma Angélica Ortiz Castillo. Estudio en la Universidad ISIMA Online la carrera de licenciatura en gastronomía en la materia de panadería impartida por el chef Eduardo Espinosa Fernández. El día de hoy vamos a realizar otra preparación. Ahora vamos a hacer la masa danesa. La masa danesa entra dentro de la clasificación de las masas laminadas. Como ya habíamos visto, la masa hojaldre es muy parecida, que es de capas, masa, mantequilla, masa, mantequilla. Sin embargo, la diferencia que tiene la masa danesa con la hojaldre es que la danesa tiene levadura, huevos, leche, que la enriquece, por lo cual también es una masa enriquecida, y precisamente la levadura es lo que le ayuda a que esponje un poco, a diferencia de la hojaldre, que la hojaldre no lleva ninguna levadura, y lo que hace que esta infle es cuando el agua que contiene la mantequilla se evapora y hace que infle la masa. A diferencia entonces ahora de nuestra masa laminada, no va a ser así porque va a contener la levadura, como les comento. Esto también le va a dar una textura un poco diferente, por supuesto. Va a tener una cocostra crujiente y la miga va a ser muy suavecita. Déjenme platicarles también entonces que el proceso de ahora su origen de esta masa se relaciona con una técnica vienesa que posteriormente fue perfeccionada en Dinamarca. ¿Cómo es esto? Bueno, a mediados del siglo XIX, durante una huelga de panaderos daneses, en 1850, tuvieron que traer por falta de manos precisamente a panaderos austriacos. Ellos introdujeron la técnica de laminado con la mantequilla, dando lugar a esta apreciable masa danesa, como le comento, apreciable en toda nuestra panadería. Entonces, manos a la obra, o más bien, como debemos de decir como panaderos, manos a la masa. Entonces vamos a preparar nuestra masa danesa. Primeramente les voy a comentar los ingredientes que vamos a utilizar. Vamos a requerir 500 gramos de harina. Vamos a requerir 6 gramos de sal, 7.5 gramos de levadura, 745 gramos de huevo. Vamos a utilizar 120 mililitros de agua, 120 gramos de azúcar y 50 gramos de mantequilla. Antes de empezar la receta, el huevo, la leche, la mantequilla la tenía en el refrigerador. Una característica de esta masa, como la levadura, nos va a ayudar a la fermentación de la masa, pero queremos que esta fermentación sea lenta. Sabemos que si le ponemos ingredientes calientes o tibios a la levadura, rápido va a fermentar y va a sacar que la masa tenga el gluten. Queremos que sea esto retardado, por eso los ingredientes deben de estar fríos. Y ya tengo por acá también, vamos a empastar con 300 gramos de mantequilla. Ya mi mantequilla la puse en papel estrella y la estuve emparejando, haciendo un cuadrado, un rectángulo de la masa para ahorita que vaya a empastar. Entonces ahora vamos con los utensilios que vamos a utilizar. Vamos a requerir, bueno, tengo aquí un termómetro precisamente para ir checando nuestra temperatura de la masa y evitar que se nos fermente rápidamente. Un colador o servidor, vamos a requerir un rodillo, precisamente unas raspas, también y entonces empezamos con nuestra receta. Vamos a poner acá, bueno, nuestra charola
Y aquí tengo la receta de los ingredientes. Vamos a ponerlos aquí a un lado y vamos a empezar con nuestra receta. Lo primero que vamos a realizar es que vamos a poner o a cernir nuestra harina aquí sobre la mesa. Podemos también utilizar una batidora para hacerlo, pero en cuestiones de la escuela nos piden que hagamos el amasado a mano. Entonces vamos a realizarlo de esta manera. Entonces vamos primeramente a tamizar nuestra harina. Esto va a ayudar también a que aportarle a la harina un poco de aire, pero también poder checar que no tenga alguna impureza. Nuestra masa. Bien, está tamizada. Vamos a ponerla por acá y vamos a subirnos la manga para no ensuciarnos. Y nada más vamos a utilizar, recuerden, una mano para poder ir poniendo los demás ingredientes. Vamos a hacer un volcán con nuestra masa. Grande, para que podamos poner nuestros ingredientes. Entonces vamos a ir agregando todos nuestros ingredientes. Vamos a poner nuestra sal. Recuerden, vamos a ponerla por la parte de afuera, porque vamos a ponerle nuestra levadura. Vamos a agregar el azúcar. Vamos a mezclar un poco los secos. Todavía la sal no. Bien, ahora vamos a incorporar nuestros huevos. Como le comentaba, son 175 gramos, lo que sabemos que nuevamente un huevo aproximadamente tiene un peso de 60 gramos. Entonces lo que yo hice fue cascar uno por uno y ir poniéndole la cantidad necesaria. Bien, entonces ya agregué los huevos, empiezo a mezclar y irle poniendo la leche poco a poco. Y aquí dentro de nuestro volcán vamos a ir mezclando todos nuestros ingredientes. Voy tomando de los lados, vamos a agarrar la raspa o rosquilla para ir agregando la sal y mezclar. Y ahorita que yo estoy metiendo precisamente la mano, siento lo frío de la leche y del huevo. Vamos a agregar más leche para poderla incorporar toda. Y poder hacer el amasado. Sí, cuidando que no se nos desparrame. Y lo único que nos falta agregar es la mantequilla. Esa se la vamos poniendo de poco en poco a nuestra masa. Y de igual forma, no es necesario amasar mucho, no queremos desarrollar el gluten.
En este momento ya puedo observar que mi masa ya se ve espesita. Mi preparación ya no está tan aguada por la leche. Entonces ahora sí voy incorporando mi mantequilla para ir amasando y incorporando de poco en poco. Vamos a agregarla, aunque la agregue toda, voy a ir tomando de poco en poco partes. Y así la voy a amasar hasta obtener una masa homogénea. Y reitero, no hay que amasar mucho para no desarrollar el gluten. Aquí está nuestra masa, ya se siente elástica, pero se rompe. Esta no necesitamos que tenga el punto de media o de ventana porque no queremos que se desarrolle tanto el gluten. Ahora lo que vamos a hacer es despegarla de la mesa y hacer una bola. Vamos a hacer una bola, pasar las partes para abajo y vamos a envolverla en papel film y la vamos a dejar reposar aquí en la mesa con un trapo. La vamos a dejar 20 minutos reposar. Ahorita tiene una fermentación de un 80% aproximadamente, que es la que debe de tener. Y entonces ahorita en 20 minutos la vamos a extender para enfriar y poder hacer nuestro empaste. Estoy checando su temperatura, no debe de pasar los 24 grados centígrados, tiene 22. Entonces lo seguimos dejando sus 20 minutos, lleva 5, nada más que hace rato no le tomé su temperatura, porque recuerden, queremos que la fermentación sea más lenta, no queremos que se desarrolle el gluten tan rápido. Esperamos 15 minutitos más, ¿va? Ya pasaron los 20 minutos. Ahora lo que vamos a realizar es despegar nuestra masa y vamos a extenderla en la mesa para llevarla al refrigerador un rato para que enfríe. Vamos a colocar harina, ya sé la técnica, y vamos a usar nuestro rodillo. Este rodillo que tiene unas marcas de 1 centímetro. Lo que quiero hacer es extender la masa un poco nada más. Nada más es un poco para llevarla al refrigerador un momento. Esto es con el propósito de enfriarla, de enfriar nuestra masa. Tengo aquí mi empaste y más o menos la voy a estirar a esa cantidad para que podamos hacer a ese tamaño, el doble de ese tamaño. Vamos a dejarla ahorita de momento así y vamos a cubrirla con papel film para llevarla al refrigerador un rato. Esto es con el propósito de enfriarla para poder hacer el empaste. Como les comentaba, es para evitar que se caliente. Entonces vamos a envolverla y la metemos al refri y la vamos a dejar por 1 hora. Y ya tengo nuestra masa danesa
que la tuve media hora en el refrigerador, en el congelador, y 1 hora y media en el refrigerador. Está fría, pero está manejable. Entonces vamos a hacer ahora sí nuestro empaste. Vamos a poner harina en la mesa. Vamos a ponerle harina a nuestro rodillo también y vamos a formar un rectángulo. Yo siempre extender del medio para arriba. Este rodillo que tengo tiene un límite, un tope de 1 centímetro. Esto es para extender nuestra masa con ese grosor. Para los lados me voy a ayudar de otro rodillo. La volteamos para asegurarnos de que no se seque, de que no se pegue, perdón. Perfecto. Entonces lo que vamos a hacer ahora con el empaste es poner nuestra mantequilla, pero necesitamos que esté del mismo tamaño. Ahorita aquí ya está pegando. Entonces ahora nos falta solamente, igual con las manos nos ayudamos, la podemos estirar un poquito y vamos a hacer el empaste de colocar la harina, la mantequilla en medio de la masa, que es la característica que tiene nuestra masa. Le toco así y siento unas partes más gruesas que otras. Tiene que estar parejita, bien parejita. Ahora nada más me falta estirarla un poquito más. Y ahora sí, ya tiene el tamaño para que la podamos poner. El empaste se puede hacer de varias maneras. Lo podemos poner precisamente a un lado. Ahora sí, vamos a quitarle el papel para poderlo poner. Como decía, podemos ponerlo aquí a un lado y doblar, pero vamos a utilizarlo y ponerlo en medio. Lo desechamos, ponemos nuestra mantequilla en medio aproximadamente y doblamos las partes de un lado y de otro, y ya en esta orilla unimos, pero vamos a ponerlo ligeramente arribita para poderlo unir. De esta manera queda nuestro empaste. Es importante que la mantequilla quede o tenga la misma temperatura de nuestra masa para que no se nos derrita. Entonces ahora lo que vamos a realizar, vamos a empezar a hacerle sus dobleces. La diferencia que tiene de la masa o de la pasta hojaldre
que la pasta hojaldre necesita mucho más vueltas, 6, 7 vueltas o hasta más. Recordemos, vamos a estirar. Del medio para arriba. Para precisamente de 1 centímetro de espesor. Nos ayudamos con esto para los lados porque no está tan grande. Entonces, como les platico, la pasta hojaldre necesita más vueltas para que haga más capas laminadas. Esto es porque la pasta hojaldre no tiene la levadura. Como les platicaba hace un momento, la que lo va a hacer que reviente la masa, que esponje la masa, es precisamente el aire caliente del agua que se va a evaporar. Y una de las características de esta masa precisamente es darle las vueltas para que tenga esa forma laminada. Vamos a voltearla para seguirle estirándola. Y la masa de danesa no va a requerir tantas vueltas porque tiene la levadura, tiene hasta el huevo. Y vamos a seguir estirando. Ya tengo mi masa estirada. Podemos hacer diferentes dobleces. Tenemos doblez sencillo o doblez doble. Podemos hacerle 3 dobleces sencillos, pero vamos a hacerle un doble y un sencillo. Primeramente vamos a quitarle el resto de la mantequilla y lo que vamos a hacer es figurativamente dividirlo en 2 partes. Entonces vamos a doblar de este lado y vamos a doblar del otro. De igual manera quitamos el exceso de harina a nuestra masa y hacemos un último doblez. Juntamos para que esté del mismo tamaño. Vamos a quitar la harina y vamos a cubrirla nuevamente con papel film y la vamos a llevar al refrigerador por 1 hora para que esté la mantequilla bien fría. Continuando, ya lo tengo nuevamente estirado. Estoy buscando el que tiene. Ahora lo tengo extendido nuevamente, ahora a 5 milímetros, para hacerle nuevamente su siguiente doblez. Vamos a ponerlo para acá. Entonces vamos a hacer el siguiente doblez, que ahora va a ser un doblez sencillo. Ahora imaginariamente lo vamos a dividir entre 3 partes y vamos a llevar una parte para acá en medio. Y aquí no sé si se alcanza a ver en la imagen, se alcanza a ver la mantequilla. Entonces vamos a ponerle una parte de arriba hacia abajo y esta de abajo hacia arriba. Y aquí tenemos nuevamente nuestra masa. Aquí la podemos estirar un poquito para que se ajuste y con esto terminaríamos nuestros 3 dobleces. Aquí ya tenemos nuestra masa danesa. Ahora con nuestra masa danesa podemos realizar varios panes. Vamos a preparar unos croissants y vamos a preparar unos chocolatines. Con esta masa es muy versátil, podemos hacer muchos otros panes, como por ejemplo los cuernitos, los roles, etcétera.
marinas, demás. Entonces voy a volver a cubrirla con papel film y la voy a llevar al refrigerador nuevamente media hora, una hora, para entonces ya venir a estirar y empezar a hacer nuestros panes. Ya saqué del refrigerador mi masa, entonces ahora vamos a extenderla para empezar a formar nuestros 2 panes que vamos a hacer. Vamos a extenderla aproximadamente de 20 centímetros, porque no es mucha masa. Pero ¿saben qué podemos hacer? Vamos a partirla en 2 antes de continuar, porque la mitad la vamos a ocupar para los chocolatines, y así aprovecho para enseñarles cómo se ven las capas. Ahorita tiene las 3 capas del doblez, pero ahí podemos ver las capas con la mantequilla. Entonces ahorita esta vamos a dejarla aquí a un ladito, vamos a taparla y vamos a hacer ahorita, a extender esta masa que tenemos, también verla para acá, del otro lado, las capas que tiene con la mantequilla. Bien, siempre vamos a extender teniendo donde respira para arriba, o sea, no así, sino siempre con lo que respira para arriba. Por eso en algunas ocasiones comentan de darle una vuelta a 90 grados y demás, dependiendo de cómo hayamos dejado la masa. Bien, vamos a dejar aquí el cuchillo, vamos a ponerlo por acá y vamos a extender entonces nuestra masa. Ya los corté, la verdad me ayudé con una regla y mi cuchillo de chef, porque no tengo experiencia todavía en pan, entonces para que me salieran mejor, entonces me dio 30, pues miden estos 9 y de largo, ya hasta ni me acuerdo, 28. Entonces medía 28 así, lo partí en 2, 14, de largo miden 14 y de ancho miden 9. Entonces aquí así ya tengo vamos a empezar a hacer nuestros chocolatines. Me salen 6, ahí está. Entonces lo que vamos a hacer ahora es, aquí tengo chocolate de barrita y vamos a dejar como 1 centímetro de distancia para que podamos enrollar. Enrollamos y volvemos a poner otro chocolate y volvemos a enrollar, y de la parte del medio damos un pequeño apachurradita para que se pegue acá adentro, o también hasta nos podemos ayudar con un poquito de agua, un sellador natural, y lo vamos a poner en una charola. Así vamos a hacer con todos, y cuando acabemos de poner los 6, vamos a barnizarlos con huevo y vamos a dejarlos leudar hasta que doblen su volumen. Continúo con los demás. Podemos hacer hasta de otra forma. Podemos hacerlo como unos binoculares, poner uno de cada lado. Pero para que estén todos iguales, nuevamente doblamos, ponemos otro chocolate para que tenga 2 y apachurramos y ponernos en nuestra charola. Aquí ya los podemos ver. Vamos entonces a dejarlos leudar a que doblen su volumen. Continúo con los croissants. Hola, aquí hice el mismo procedimiento. Ahora me salió aquí 30, lo partí en 2, 15 y 15, y aquí tengo 29, tengo 7, 25
cada parte. Entonces ahorita tengo rectángulos. Ahora lo que voy a hacer en cada rectángulo lo voy a partir a la mitad para hacer los croissants, y así lo hago con todos. Bien, ya corté todos, ya hice un croissant de ejemplo y salen unos mini croissancitos. Creo que 7 centímetros fue muy poco. Para la otra unos 9. Entonces se estira tantito y doblamos. Nos vamos hacia enfrente, y lo mismo. Cuando lleguemos en la punta, apachurramos para que quede en el medio. Y los vamos a ir acomodando en nuestra charola. Y así hacemos con todos. Es un tip que acabo de comprobar, no de descubrir. En algunos videos que he visto, es la primera vez que yo hago esta preparación. En algunos videos que he visto, le cortan aquí en medio. Y yo dije, ¿para qué le cortarán? A ver, voy a cortar uno. Y ya le doblamos. Entonces, lo que me di cuenta es que estas orillas salen más. Bueno, les enseño por acá. Estas orillitas salen más. En los primeros que hice quedaron muy quedaron muy adentro en los primeros que hice. Entonces, para que cuando hagan los suyos le partan un poquito ahí, le corten. Bien, aquí ya están. Entonces, como quedaron más chiquitos, yo creo que los chocolatines debí de haber hecho ahí los croissants. Pero bueno, por el tamaño que me quedaron, yo creo que una recomendación, unos 12 centímetros. Es decir, unos 5 centímetros más que esto. Pero bueno, más adelante haremos más. Les comento, les platico. Ya tengo más masa en el refrigerador, de que quiero hacer más, porque considero que no nos van a alcanzar estos. Bien, vamos a dejarlos leudar nuevamente, a que doblen su volumen. Terminando de su volumen, de todas maneras lo muestro. Los vamos a barnizar con huevito, una pizca de sal y de azúcar, y entonces ahora sí se van al horno. Mientras leudan, voy a prender el horno para que se vaya precalentando, y cuando los metamos al horno ya esté en su punto. Bien, aquí tengo otra masa. Como les comentaba, estoy haciendo otra porque la receta que estoy realizando es la receta que me proporciona la escuela, que me enseña la escuela. Pero haciendo unas investigaciones me encontré una receta donde no lleva huevo. Sí es una pasta laminada que vamos a hacer. Lleva leche, lleva levadura, pero no tiene huevo. Me llamó mucho la atención, entonces por eso la estoy haciendo. Voy a ver cómo queda, y ya con la experiencia de la masa anterior, pegado con la masa anterior, aquí voy a hacer puro croissant, pero ya los voy a hacer más grandes, para que estén en tamaño normal, como un croissant o de un cuernito grandecito. ¿Sale? Entonces voy a continuar con el procedimiento y al final les enseño cómo quedaron. Quería comentar es de que, si pueden ver, el color de la masa es diferente, precisamente porque como no tiene huevo, no tiene ese color amarillo de la anterior. ¿Va? Entonces, bueno, vamos a continuar haciendo esto. Estoy cerrando todas las paredes para poderla voltear y empezar a extenderla para hacer, recuerden, primero un pliegue doble, la descansamos en el refrigerador
1 hora. Hacemos su segundo pliegue sencillo, como un tríptico. La dejamos descansar nuevamente 1 hora. Y miren cómo está accesible. Tiene una temperatura igual a la mantequilla. Y vamos a continuar. Entonces ahora sí, al final les enseño el resultado. Esta sí me estiró más. Entonces ahora vamos a hacer el doblez. Doble o vuelta doble. A la mitad. Le estiramos. Y así continúa. Inflaron su volumen nuestros chocolatines. Vamos a barnizarlos para ya meterlos al horno. Así con todos. Están todos barnizados. Vamos a meterlos al horno por 180 grados 20 minutos. Y me sobró tantita masa que corté. Entonces hice unos roles, me salieron 2. Vamos a ver cómo nos sale. La segunda tanda, estos ya los hice más grandes, ya no los hice mini. Entonces ya están laudados. Estos los hice de 12 centímetros de largo por 9 de ancho. Entonces van al horno. Los primeros ya salieron, los chiquitos. Ahorita los mostramos todos. Vamos al horno entonces. 175 grados centígrados por 25 minutos. Con esto concluimos nuestra práctica del día de hoy. Podemos ver aquí nuestra cesta de pan. Voy a mostrárselas. Están nuestros croissants que hicimos o que hice pequeños. Están nuestros chocolatines, el pequeño rol que hice 2, pero ya nos comimos uno. Hice unos croissants de mayor tamaño, de las medidas que les mencioné. Aquí hay otro. Sus características del pan, como les comento, es crujiente por fuera, suave por dentro. Ahorita aquí ya partí unos panes. Quiero enseñarles cómo se ven las capas, lo circular. Y del pan grande, de igual manera, se ven sus círculos, que es el laminado que tiene el pan. Y aquí en medio igual se ven las capas con la mantequilla. Hace una práctica que me ha gustado mucho. La elaboración de la masa danesa requiere precisión, paciencia y una correcta técnica de laminado para obtener estas capas que podemos ver definidas, con esa textura ligera y crujiente por fuera. La preparación de estos croissants, como los chocolatines, nos demuestra la versatilidad de esta masa y la importancia de respetar cada etapa del proceso para lograr productos de excelente calidad, sabor y una bonita presentación. Gracias por su atención. Vamos a probarlo. Me acerco para que vean cómo suena. Cómo está crujiente. Vamos a partir un chocolatín. También desde aquí que lo estoy partiendo, aquí también podemos ver sus capas y el chocolate. Come uno y truena. Por lo crujiente que está.